13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Neguet y subí al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Riob, entrando en Hamat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Ainam, Sesai y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, la cual lo trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén. Todos conocemos, o algunos no conocen, pero Moisés mandó 2 espías a reconocer la tierra, a ver si era buena la tierra que Jehová les daba. No digo que Moisés dudara de lo que Dios dijo, pero sí Moisés quería que ellos vean que Dios no mentía. Y los frutos eran algo extraordinario, así como esas uvas que están colgadas ahí. Quizás sean más grandes, pienso yo. Pero también estaban los hijos de Anac. Siempre que tengas que conquistar algo, va a haber una oposición. Porque a veces uno cree que porque Dios me dio esa tierra no va a haber oposición. Sí había oposición. Si usted lee bien todo este pasaje, los 10 espías que vinieron con malas noticias, pero Josué y Caleb trajeron noticias como las sintieron en su corazón. Amén. Y estos 10 espías habían hecho desfallecer el corazón de la gente, se querían volver atrás por los gigantes. Ellos dijeron: es tierra que traga a sus moradores, tierra de gigantes. Y eran 3. No sé por qué a mí estos israelitas que andaban en el desierto me hacen acordar mucho a los tucumanos, de exagerados que son, ¿verdad? Viste que te cuentan una historia y después van y ellos la agrandan. Tienen la maña de agrandar. Por eso yo creo que esta es la tierra prometida, ¿verdad? Espero que Jehová no los elimine a ustedes, ¿verdad? Sino que crean. Pero eran 3. Y ellos dijeron: es tierra de gigantes. Eran 3. Y solamente estaban en Hebrón. ¿Y quién tenía que tomar Hebrón? Caleb. Era problema de Caleb. Y el único que se la aguantaba ahí, bueno, Josué también, era Josué y Caleb. Caleb era de la tribu de Judá, ¿verdad? Un príncipe de la tribu de Judá. Y Josué era de la tribu de Efraín. Vendría a ser descendiente de José. Y hay una palabra, si usted le da vuelta a la hoja, ¿verdad? O por ahí, se quejaron contra Moisés. Pero después habla Josué, más adelante, no quiero distraerme. Josué habla más adelante y dice: si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esa tierra. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová y nosotros vamos a comerlos como a pan. ¿Nunca escuchó esa frase usted? Esto es pan comido para mí. Creo que de ahí ya venía esa frase de Josué. Esto es pan comido. Para esto yo me lo como pan. Es como levantarme a la mañana y hacerme el desayuno. Así van a ser estos gigantes porque Dios se agradó. Vio que usa la palabra agradar y la Biblia dice: sin fe es imposible agradar. Es imposible agradar.
Josué y Caleb iban a tomar posesión de la tierra, pero a causa de esta gente que no creyó, anduvieron 40 años en el desierto. Recién leía a mi esposa que Caleb recordó esto. Y decía, yo me acuerdo cuando Moisés, siervo de Jehová, dijo, tocante a mí y a ti. Ya pasaron 40 años. Tenía 45, ahora tengo 85. Y estoy tan fuerte. Se dice que Josué era un poco más grande que Caleb. Del capítulo 13 de Josué, cuando Dios le dice, aún queda mucha tierra, ya era viejo, o sea, aproximadamente tenía unos 96 años Josué. Y hace un tiempo estuve enseñándole a los hermanos que en el capítulo 18 de Josué, Josué anima a 7 tribus que aún no habían conquistado la tierra. Y hoy estaba orando esta tarde y meditaba, ¿por qué estas 7 tribus no habían ido a poseer lo que Dios ya había prometido? ¿Sabe qué? Estas 7 tribus se habían acomodado con la tribu de Judá y con la tribu de Efraín. ¿Y quiénes eran de la tribu de Judá y de Efraín? Caleb y Josué. Entonces estas 7 tribus dijeron, ya tuvimos como 3, 4 años de guerra, prefiero quedarme con Josué y Caleb, porque los otros eran como más jóvenes, porque los otros habían muerto en el desierto. Es como cuando, yo siempre digo, cuando los hijos se quieren quedar con los padres, porque uno siente esa protección, porque Josué y Caleb eran como la paternidad de ellos. Capítulo 18 de Josué, Josué le dijo, ¿hasta cuándo vas a ser perezoso y negligente en tomar lo que Dios ya te dio? Porque aún hay más, aún hay más. Hay gente que aún vive con sus padres, con sus parientes. Vos podés tener tu casa, vos podés tener tu negocio, pero sabe que yo puedo hablarle de conquista de empresa, de negocio, pero a mí siempre hay una palabra en Proverbios capítulo 16 que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. La primera conquista que vos tenés que lograr sos vos mismo. Y el hombre, nadie ha podido dominar al hombre. Si hablamos de la lengua, el apóstol Santiago dice que nadie pudo dominarlo. ¿No dicen así? Pero cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué repartió el Espíritu Santo? Lenguas de fuego. Porque si hay algo que el hombre hace con su boca, esa lengua, es destruir, es matar, es asesinar, en vez de edificar, en vez de creer, en vez de hablar lo que Dios dice. Pero cuando el Espíritu Santo toma tu boca, vas a hablar como Caleb y como Josué. Dios dijo de Josué y Caleb, pero a mi siervo Caleb y Josué, por cuanto ellos hubo otro espíritu, yo los voy a introducir a la tierra que juré a sus padres que se la daría. La Biblia dice que en todos los astrólogos que habían, los magos y adivinos que había en el tiempo de Nabucodonosor, ninguno era como Daniel, porque Daniel tenía un espíritu superior. ¿Qué tenía Daniel? Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que cuando Pablo llegó a Éfeso, le preguntó a los discípulos, ¿fuiste bautizado? ¿Recibiste y el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni escuchamos, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fuiste bautizado? Los bautizó en el nombre de Jesús, le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y la iglesia se multiplicó tanto en toda Asia. Macedonia fue llena del Evangelio, porque los cristianos estaban llenos del Espíritu Santo. Y hay gente que no conoce al Espíritu Santo. No se puede conquistar sin la llenura del Espíritu Santo, sin la comunión con el Espíritu Santo. Nada vas a lograr sin mí, dijo Jesús. Separado de mí, nada vas a hacer.